Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la parashá número 41. Se titula Pinjas, fines. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Adonai, Rey del universo, creador de los cielos y la tierra, que hace entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna, y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, di amén. Amén, Amén, amén. Bien, la sinopsis de esta el censo de los israelitas por sus tribus, resultado final del censo. ¿Cómo se iba a dividir la tierra prometida? El censo de los levitas. La herencia de las hijas de Zelofhad. Moshe observa la tierra prometida desde el monte. Yehoshua es el sucesor de Moshe para continuar llevando al pueblo a la tierra. La ofrenda diaria, la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de Rosh Hodesh, ofrenda de Pesach, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y el octavo día, Shemini Atzeret. Bien, no voy a entrar en los detalles del censo, por lo menos de mi parte. Algo interesante que quiero traer es sobre las ofrendas. En el capítulo 28:9 y capítulo 28:11 vemos dos tipos de ofrenda diaria. Una en Shabbat y la otra es en el día de Rosh Hodesh. Si Rosh Hodesh, bien, que son los principios de nuestros meses, fueran un Shabbat, no tendría la necesidad de ponerlos por separado. Este es otro argumento más que indica que nuestro Shabbat no depende de la luna. Así que estas teorías del Shabbat lunar no tienen cabida en la nación del pueblo de Israel. Segunda de Melahim, que es Reyes 4, segunda de Reyes 4:23, y él dijo, ¿para qué has de ir hoy? No es Rosh Hodesh ni Shabbat. Y ella respondió, Shalom. Y Ezequiel 45:17, mas del príncipe será la obligación de dar el holocausto y el sacrificio, y la libación y las solemnidades, y en los Rosh Hodesh y en los Shabbat, y en todas las fiestas de la casa de Israel, y él hará expiación en el presente y el holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. Vemos que el Shabbat se rige por conteo de 7 días, y que no depende de alguna señal del cielo. Shemot 12:15, Éxodo 12:15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado del primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortado de Israel. El 16 continúa, el primer día os será santa convocación, asimismo el séptimo día os será santa convocación, ninguna obra se hará en ellos. Solamente lo que toda persona hubiere de comer en esto, solamente se hará para vosotros. Menciono esto del Shemot 12 porque es un conteo también de días. Así que Shemot 13:6 dice, 7 días comerás por leudar, y el séptimo día será fiesta al Creador. O sea, estamos viendo el conteo de 7 días se tiene que contar. Entonces Shemot 20, del 9 al 11 dice, 6 días obrarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será Shabbat al Creador, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Creador hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Creador bendijo el día del Shabbat y lo santificó. Entonces seguimos observando contundentemente que el Creador santifica el séptimo día por el conteo de días en la creación y no por visualización de la luna, ya que la luna fue creada el 4º día. Así que esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica, los que llevan el Shabbat lunar o de esta manera. Por otro lado, hay personas que preguntan, ¿cuántos rezos debemos de hacer diario? Pues la respuesta se puede encontrar aquí. En el sidur de rezos que realicé, que está oficialmente en la página de Judaísmo Caraíta, hace referencia a esto también. Dice Tehillim, Salmo 51:17, los sacrificios del Creador son el espíritu quebrantado, al corazón arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh mi Creador. Daniel 6:10 dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abrió las ventanas de su cenadero, que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. ¿Cómo solía hacerlo antes? Bueno, entonces Daniel era una persona íntegra de corazón. Por eso fue librado según como indica el profeta Ezequiel. Y Ezequiel 14:14 dice, si estuvieran en medio de esta tierra, estos 3 varones, Noa, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dijo el Creador. En el 14:20 dice, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dijo el Creador, no librarán ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos por su justicia librarán su vida. Entonces vemos que Daniel era una persona íntegra de todo corazón y seguía lo que demandaba la Torá.
Así que yo creo que aquí era puesto bien, ¿verdad?, la obediencia. Dice primero en Melahim, Reyes 1, 8, 47 al 50. Y ellos volvieren a su corazón en la tierra donde fueron cautivos. Si volvieran y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron, y dijeron, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, a donde lo hubieses echado cautivo, y oraren a ti hacia su tierra, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos la habitación de tu morada, su clamor, su súplica, y les harás derecho, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas rebeliones con que se habrían rebelado contra ti, y harás que hagan con ellos misericordia los que hubiesen llevado captivos. Por ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Misraín, del horno de hierro. Qué interesante que dice aquí que él hará que donde el pueblo esté cautivo, o sea, o en la diáspora o en el exilio, esta gente, estos gentiles harán misericordia con estas personas. Eso quiere decir que los gentiles nos tratarán a nosotros bien, porque pues el Creador no ha escuchado nuestra súplica. Dice Tehilim 40, 6 al 8, sacrificio y presente no te agrada, mas has abierto mis oídos, holocausto y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis extrañas. Yo creo que aquí, bien claro, la obediencia está primero que dar cualquier sacrificio. Entonces vamos viendo un escenario entendible para derramar nuestras plegarias en sustitución a los sacrificios. Hay muchísimos más textos, ¿verdad?, que aclaran sobre este asunto, como el de Shaul, su desobediencia, entre otros. Así que seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, Shalom, gracias. Bueno, retomando un poco al final de la paracha anterior, para tomar el contexto, cuando Israel pecaba, ¿cierto?, con las hijas de Moab. Dice que fue un varón, lo vio Pinjas, algunas versiones lo traducen como Fines, pero el nombre es Pinjas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres. Entonces estaban viendo de que había un tremendo problema y llegó aquí un israelita y como si nada, como se dice acá en Latinoamérica, con una patudez impresionante, llegó con una mujer para cometer fornicaciones y también idolatría, porque esto estaba asociado a la idolatría del Baal, y también comían cosas que eran sacrificadas a ese ídolo. Entonces, a partir de esto fue que el Eterno observó cómo el hijo de Elazar se preocupaba de mantener el culto verdadero, que se mantuviera la observancia a los mandamientos, a los misbot, a las instrucciones, y por eso fue que dice acá el Eterno que establece el pacto de paz con él. El versículo 13, capítulo 25, dice, y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celos por su Elohim e hizo expiación por los israelitas. Entonces, a partir de eso nosotros sabemos que los sacerdotes confirmaron más bien el sacerdocio perpetuamente para ellos, que tienen que ser personas que tengan el primer apellido Cohen o Caen, porque Cohen significa sacerdote en hebreo, y todavía hay personas que son descendientes de Aarón, hay muchas personas. Bueno, después se menciona un censo acá que tiene que tener también muchas enseñanzas, pero yo me voy a saltar un poquito al capítulo 27, ¿cierto? Quizás otra persona va a leer el tema de la herencia de las hijas. Hay unas leyes de herencias que me voy a saltar también eso para que lo vea otra persona. Me interesó a mí el versículo donde se menciona que Yehoshua o Josué, como lo traducen, va a ser el sucesor de Moshe. Nosotros habíamos visto en Deuteronomio 18:15 o Devarim 18:15 que el Eterno iba a levantar a otro Nabi, a un profeta como Moshe, y que había que obedecer.
Y nosotros vemos acá en Números 27:18, dice que el Eterno respondió a Moshe: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, después preséntalo ante el sacerdote Elazar y ante toda la congregación, y dale el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu autoridad sobre él para que toda la congregación de Israel le obedezca. Entonces acá vemos que está siendo cumplido Deuteronomio 18:15, y se está nombrando a un profeta que iba a tener autoridad sobre el pueblo, sobre Israel. Versículo 21, y él se presentará ante el sacerdote Elazar, quien consultará por él al Eterno por el juicio del Urim. Ya, el Urim Urim se cree que viene de la palabra Or, que significa luz. Urim sería luces. Ya, hay otras interpretaciones para esto, también se le llama juicio o condenación, pero se cree que puede venir de luces, porque se cree que cuando el sacerdote le preguntaba al Eterno, él tenía un pectoral con piedras preciosas, y estas piedras posiblemente se iluminaban, y cada piedra estaba asociada a unas letras hebreas. Entonces, así el sacerdote podía saber qué era lo que respondía al Eterno en base a las piedras que se iluminaban. Es una hipótesis, digamos, que el pectoral era un medio de comunicación, como el Eterno le comunicaba al sacerdote una respuesta. Dice versículo 21, y según su respuesta saldrán y entrarán él y todos los israelitas, toda la congregación. Y Moisés hizo como el Eterno mandó, tomó a Joshua, lo puso ante el sacerdote Eleazar, ante toda la congregación, y puso su mano sobre él y le dio el cargo, como el Eterno había mandado. Entonces acá vemos que ahí está el profeta que sucedió a Moshe, y cumpliendo Devarim 18:15. Eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. De hecho, el profeta que viene a estar por sucesión de Moshe es Josué. En otro futuro, no, es el mismo relato. Eso fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom. Quería, ¿verdad?, empezar con lo del capítulo 25, ¿verdad? Vemos que aquí se divide un poco con la parashá anterior, pero en realidad es bueno, ¿verdad?, leerlo desde un principio, y vemos cómo Eleazar toma un celo, o sea, él se avienta a tomar la justicia, porque él sabía que él está con la conciencia de que se estaba haciendo algo mal, y toma esa justicia por el celo que tenía al Creador, y aplaga la plaga que el Creador tenía sobre el pueblo por culpa de la abominación que estaban haciendo unos cuantos. Y es bien interesante ver ¿verdad?, este acto de Fines, hijo de Eleazar, ese celo que tuvo, ese amor por la justicia y llevarla al acto. Y, ¿verdad?, vemos que después de aquí se menciona que murieron 24,000, ¿verdad?, por esta plaga. Pero el Creador dice que gracias a ese acto que el hijo de Eleazar hizo, su ira se apaciguó, se calmó, y ya hizo ese pacto de paz con él, como un premio, ¿verdad?, como un premio del acto de justicia que hizo, ¿verdad?, para detener esa abominación que se estaba sucediendo. Más adelante vemos que en el capítulo 26 se menciona, en el capítulo 25 al final se dice que el Creador le dice a Moshe que le hable a los hijos de Israel, y le dice que van a tomar a los medianitas como enemigos y los van a destruir, pues ellos fueron capaces de hacer este engaño al pueblo. Así que vemos que esto de que las mujeres entraran dentro del campamento era como se puede dar a entender, ¿verdad? No lo dice ahí específicamente, pero puede haber sido como un plan de los medianitas para debilitar al pueblo de Israel, como metiendo mujeres como espías, o como despistar al pueblo, desviarlo,
para que se debilitaran, se separaran y entonces de luego atacar. Y es bien interesante que el Creador le dice a Moshe como que los vas a tener como enemigos y los vas a atacar porque ellos hicieron que pasara esto. O sea, ellos provocaron que pasara esto y ustedes los van a tomar como enemigos. Ya seguimos ahora con el capítulo 26 y es bien interesante que se habla de un censo aquí. El Creador manda a contar para una repartición, ¿verdad? Aquí se empieza a hablar de las cabezas de familia, de los jefes de tribu, y se empieza a hablar de la repartición de tierra. Desde antes de entrar a la tierra, ya aquí se está hablando de cómo se iba a repartir la tierra que el Creador le prometió al pueblo. Vemos que al final del capítulo se habla, al final no, en el medio del capítulo, como para el 25-26, se habla de el Creador aquí reafirma lo de que todos los que salieron de Egipto no iban a heredar la tierra, sino los herederos que iban a recibir la tierra eran los nacidos después de esa generación. O sea, la generación siguiente era la que iba a entrar, seguidos, ¿verdad?, por Joshua y por Caleb. Es bien interesante ver aquí que se reafirma, ¿verdad?, el castigo que el Creador les había mencionado al pueblo de que por su desobediencia, por todas las cosas que hicieron, no iban a heredar la tierra, sino su descendencia era la que iba a heredar la tierra. Sabemos que antes de entrar también se hace la circuncisión, o sea que esa descendencia que nació en el desierto no estaban circuncidados, sino fue que antes de entrar a la tierra se circuncidaron. Y es bien interesante ver esta reafirmación de lo que se había leído anteriormente. Luego, en el capítulo 27, vemos el asunto de la herencia de las hijas de Zelofehad, que es bien interesante, ¿verdad?, que mucha gente a veces tienen esta erróneo pensamiento de que el Creador y la Torá son leyes injustas o machistas, etcétera, y yo creo que aquí es una prueba fehaciente de que eso está mal, de que es erróneo. Al contrario, la Torá es una instrucción de justicia, que se ve al hombre y a la mujer como pares, y vemos aquí como el Creador se hace antes de esta situación no se había discutido, ¿verdad? Es bien interesante también esto, si no llega a ser porque las hijas van donde Moshe a quejarse, a decir, mira, ¿qué pasa con esta injusticia? Nosotros, mi padre no tuvo varón y no por eso vamos a heredar. Y vemos que consultan con el Creador y el Creador dice, de bien están ellas correctos, de que sí van a heredar. Y se hace esta ley en este preciso momento cuando se desarrolla la situación. Y es bien interesante que hay algunas cosas en la Torá que cuando tú las lees se puede entender que se están escribiendo en ese preciso momento. También pasa con el hombre que está recogiendo leña en el Shabbat, que lo ven y lo llevan como prisionero porque no tenían conocimiento de qué se iba a hacer con él, sino que lo apartan para consultar, y entonces ahí se hace la ley de que tiene que morir. Y es bien interesante ver que también aquí en este relato se ve que no es hasta ese momento que se toma esa decisión de que si un hombre que no tuvo hijos y lo que tiene son hijas, pues las hijas son las que tienen derecho a reclamar esa herencia. Y nada, tengo otras cosas para seguir, pero podemos seguir con la ronda. Gracias. Gracias, Isla, por el aporte. Ese tema de las hijas de los FAC es bastante interesante porque ahí se cae la idea de que no todo es al hombre, no, también a las mujeres. Así que esta parte es bastante interesante poderla entender. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito en cuanto a lo que hizo Pinhas, que ya Erika había hablado el background de cómo en la parashá anterior lo que estaba ocurriendo y la acción que él hizo. Entonces, pues yo veo aquí
el tema del celo por causa del Creador. Aquí ocurre entonces cómo él, al ver esta acción con lo que ocurre previamente, que ellos estaban todavía, dice el capítulo 25:6, todavía retomando de la parashá de la semana pasada, que los jueces todavía estaban llorando en la entrada de la tienda de comunión cuando un israelita trajo a una madianita a sus hermanos ante los ojos de Moshe y la comunidad israelita. O sea que, en otras palabras, le faltó el respeto a toda la comunidad israelita, aparentemente denigró la moral y la santidad del campamento. Dice que cuando Pinjas vio, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, el sacerdote, vio esto, que se levantó en medio de la asamblea y tomó una lanza en la mano. Siguió al hombre israelita hacia la cámara interior de la tienda y lo atravesó, pasando la lanza a través de la ingle del hombre israelita y de la mujer. Con eso la plaga que había golpeado a los israelitas fue detenida. En esa plaga 24,000 personas habían muerto. Vemos cómo el celo de este sacerdote y el respeto al pueblo de Israel y el respeto y temor por la causa del Creador, este celo, él viene y hace una acción que podríamos haber dicho, bueno, wow, hubiese hablado, ¿cómo hubiésemos actuado nosotros hoy en día? Pues sencillamente no nos vamos a enfocar en la acción de matar, sino que vamos a enfocarnos cómo el celo, que es la base a la acción de él, hizo que esto se detuviera inmediatamente. Entonces, al hacer esto, yo veo como un tipo de expiación también, hay como un tema de expiación, hay celo, hay expiación. Y de acuerdo a eso, pues ocurre un Brit Shalom, que viene siendo un pacto de paz. Entonces, la pregunta que nos hacemos, siendo nosotros parte del pueblo, asumiendo que estamos todos allí mirando, ¿solo Pinjas vio lo que allí ocurría o estábamos todos viendo? Y la contestación es no, obviamente todos estaban mirando. Lo que indica aquí, lo que yo entiendo, o la interpretación metafórica, lo que yo puedo interpretar, y un poco de psicología, ¿no? Que las acciones ejecutadas de manera pública, como estas dos personas estaban haciendo delante del pueblo, tienen un nivel tóxico superior y van a afectar a cualquier sociedad que esto ocurra, va a afectar inmediatamente. Ahora mismo nosotros tenemos acceso a todas las noticias, al Internet, y muchas veces vemos noticias chocantes y cómo el mundo alrededor no hace nada por estas noticias chocantes, pero a la larga esto va a tener un efecto negativo en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo él inmediatamente? Observó y rectificó. Aquí yo entiendo que él rectifica inmediatamente. Él actúa frente a una sociedad que está quizá mirando o está ya denigrada o carente de valores. Entonces, la pregunta posterior que yo me hago a esto, cuando tenemos el celo del Creador, o celo por la causa del cielo del Creador, no necesariamente está vinculada a matar, sino que eso fue tan drástico como una enseñanza para indicarnos a nosotros, cuando el pueblo observa, antes de cualquier cosa que le ocurra al pueblo de pecar, inmediatamente él tomó esa lanza, inmediatamente él mató lo que estaba causando que el pueblo se denigrara más. Entonces, por causa de esto, por causa de ese celo, tanto por el Creador, por el pueblo, se le fue dado un pacto de paz. Entonces, que yo infiero de esto, la enseñanza más bien es, nosotros no podemos ser meros observadores. Cuando estamos viendo que se está violentando al Creador, o cuando estamos viendo que una sociedad se está corrompiendo cada día más, no podemos ser meros observadores. Hay varias maneras de ser una voz por el Creador. Una de esas maneras es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos exponiendo la Torá, estamos exponiendo el Creador, el amor al Creador hacia la humanidad. Es como creando una conciencia mayor ante una sociedad que está completamente tóxica. Y cómo nosotros podemos, en una manera u otra, ser como Pinjas hizo.
Bueno, hasta aquí mi comentario, creo que tengo más, pero lo puedo dejar más tarde. Gracias. Gracias, Minerva, por aporte. Es bien interesante lo que acabas de mencionar, porque yo creo que eso es lo que debemos de hacer, tener este celo. Claro, tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos en una situación como la tenía Pinjas, que Pinjas sabía que el Creador andaba con ellos, o sea, el Creador andaba en ese campamento, así que también las autoridades de Israel andaban con ellos, así que hoy en día, estando en el exilio, tenemos que tener mucho cuidado con lo que podemos hacer. O sea, no tengo la menor duda de que el Creador sí nos prospera, nos ayuda, pero como se leyó hace un poquito, que el Creador escuchará nuestras plegarias y estos gentiles a donde estemos arrojados, o verdad, donde nos hemos convertido al Creador, el Creador hace que estos gentiles también nos traten bien, así como trataron bien a Joseph y lo pusieron casi por prácticamente Joseph era el príncipe de Egipto. Así que son datos bien interesantes y gracias por traerlos a la mesa. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, shalom, mis hermanos, gracias. Sí, vemos aquí en el capítulo 26, se habla es decir, se hace todo un censo al pueblo de Israel, ¿no? Por cada tribu, y en todas las tribus, excepto la de Leví, el censo era a partir de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. Sin embargo, vemos que en el capítulo 26, a la tribu de Leví en específico, es de un mes de nacido para arriba. Es decir, que se ve la diferencia en el sentido, porque sabemos que a qué se dedicaba la tribu de Leví, ¿no? ¿A qué se dedicaba? No, a qué ordenamiento, qué orden, qué mandamientos le dio el pueblo es decir, nuestro Padre Celestial le dio a la tribu de Leví, ¿no? Ahora, también vemos aquí y sabemos por qué. Sabemos que sucedió cuando el becerro de oro. Sabemos que sucedió cuando el becerro de oro, y bueno, una historia que ya habíamos hablado en semanas anteriores. También vemos que hay una ley de repartición de tierras, ¿no? De herencia. Y esta repartición de tierra es una cosa que Dios justamente lo da a aquellos que tengan más miembros, cogerán mucho más tierra. Pero hay algo que es importantísimo, que son las hijas de Zelofejá, que sabemos que en ese periodo las mujeres, la voz en cuanto a decidir, hablar, en un periodo, no solamente en ese periodo, sino hasta mucho después de ese periodo, la mujer era prácticamente sentida como nada, en el sentido que no tenía voz ni voto. Y vemos que en este momento estas hermanas no tenían hombres que pudiesen herencia. El padre era fallecido y bueno, hablaron con Moshe consultó con Elohim y sabemos cuál fue la decisión, que a ellas también se le dieran su parte. Justamente tenían razón, es decir, tuvieron la valentía en su tiempo de hablar delante de Moshe sin saber que no tenían voz ni voto, en un periodo donde era, ¿cómo decir? Era el periodo patriarcal, que era el poder lo tenía sobre todo el varón, ¿no? Y ahora en este periodo, en esta acción de estas hermanas, delimita que no solamente en el pueblo de Israel tenían voces los hombres, sino también las mujeres podían hablar y podían ser escuchadas, e incluso fueron escuchadas y a ellas se le dio también parte de esa herencia en las tierras. Es una cosa que vale la pena recalcar, porque me recuerdo que 3 parashá atrás, aproximadamente, o 3 semanas atrás, se hablaba acerca de esto, acerca de las mujeres, de cómo en el pueblo de Israel la mujer se ve como una reina realmente. No es solamente la ama de casa que se dedica a limpiar y a cocinar, no, la mujer realmente es como siempre he oído decir en el judaísmo, la mujer en la casa es la reina y el hombre fuera de la casa es el rey. Y entonces
¿cómo decir? Aquí vemos que una parte muy importante, ¿no? Para esta época. En esta época me refiero en la época bíblica a la que estamos hablando en este momento. También vemos que posteriormente es el llamado de la muerte de Moshe, el llamado de Moshe, y que Moshe dice, más que preocuparse en decir, dame más años de vida, yo quiero vivir 50 años más, déjame, por favor, en vez de rogarle, déjame entrar a la tierra prometida, que de hecho hay una versión, no, hay una interpretación rabínica que Moshe quería entrar y deseaba entrar a la tierra prometida. Y es por eso que cuando es una cosa prácticamente también de Kabbalah, que yo no me recuerdo en ese sentido, no es que estamos hablando de Kabbalah, sino que de suma de los números, de las letras, daba un valor numérico, y que ese valor numérico, bueno, arribaba prácticamente a las plegarias que estaba haciendo Moshe por entrar a la tierra prometida y verla, ¿no? Y es cuando Elohim le dice que no, que se reunirá con sus padres, que no entrará a la tierra prometida, que se alza en la montaña y vea la tierra prometida, pero que no entrará. Y lo que más le preocupa a Moisés es una cosa, y es, ¿quién se va a quedar con el pueblo? ¿Quién va a dirigir el pueblo? Y le dice a Elohim en este momento, bueno, busca a alguien, lo estoy parafraseando, ¿ok? Busca a alguien que sea el que va a dirigir, quien va a gobernar, quien va a guiar, sobre todo, a liderar al pueblo. Y sabemos ya que Yahoshua es el designado, ¿no? Pero lo bello de todo es que ahí se ve una cualidad de un líder. ¿En qué sentido? En que Yahoshua era un hombre que se preocupaba por cada miembro de su pueblo, a pesar de que tenía que dirigir a todo un pueblo. En este caso, es como decir, son cualidades que debe tener un líder. Un líder debe de conocer a cada miembro de su escuadra, vamos a decir así, a cada miembro de su escuadra, debe interactuar con cada uno de ellos a la manera que son cada uno de ellos, pero también debe ser capaz de dirigir a toda esa escuadra o grupo, no sé cómo se pueda entender, debe ser capaz de dirigir a cada uno de ellos en sentido general con un fin único, Y es una cosa, como líder, es una cosa difícil, porque cada uno de nosotros, cada ser humano, tiene una perspectiva diversa de la vida. Como habíamos hablado tiempo atrás también, tú no puedes juzgar a una persona hasta que tú no te pongas sus zapatos, hasta que tú no vivas, en ese sentido una metáfora, ¿no? Que te pongas sus zapatos es una metáfora, sino hasta que tú no te encuentres en esa misma situación. Y entonces Yahoshua es una persona que, en otras palabras, era empática. Empatizaba como líder con cada miembro de su escuadra, sabía cómo eran, se empatizaba con ellos, pero también era capaz y fue capaz de dirigir a todo el pueblo de Israel con un fin único, de seguir adelante en los caminos de los mandamientos de la Torá. Y bueno, hasta aquí quería decir por ahora. Gracias. Gracias, Pavel, por el aporte. De hecho, Yahoshua era el criado de Moshe, así que él aprendió mucho de Moshe. Incluso hubo un relato donde Yahoshua cogió celos por aquellos que están profetizando en campamentos, y él cogió celos y dijo, mira, que ellos están haciendo, los detengo. Y Moshe le dijo, ¿por qué los va a tener? ¿Tienes algún celo? Ya quisiera yo que todo el pueblo fueran profetas. O sea que vemos una clara enseñanza desde mucho antes de que él estaba aprendiendo muchas cosas de Moshe, y el Creador ya lo sabía, que el corazón de Yahoshua era un corazón prácticamente similar de Moshe, por eso fue este sucesor. ¿Quiénes debían de darle esta ofrenda? Eran los reyes y a los cojanín.
o sea, los sacerdotes. Así que es importante entender bien el concepto que el rey daba a los sacerdotes estas porciones para ofrendar según el tiempo y sus días. Otro dato curioso es que Rosh Hodesh es fiesta, no reposo. Bien claro se explica estos conceptos, los cuales no debemos de realizar obras, y en Rosh Hodesh nunca lo menciona. Otro dato interesante, ¿verdad?, que derrumba también lo de Shabbat lunar. Menciono todo esto porque sí sé que varios de ustedes han traído buenos argumentos. Por lo tanto, yo me voy también por otras vías para seguir dando datos interesantes y derrumbando ciertas hipótesis de que otras sectas y otras denominaciones tienen. Así que es bien importante, yo sé que se mencionó anteriormente esto de Shabbat lunar, derrumbando el Shabbat lunar, pero estos son otros datos que siguen contundentemente de que no puede haber un Shabbat lunar. Sencillo. Seguimos por otro lado, y para poder entender el concepto de que estas son las fiestas del pueblo hebreo, no son las fiestas del pueblo hebreo como tal, sino que son los días apartados que el Creador da para el pueblo de Israel. Es por eso que el texto comienza así en Vayikra 23. Estos son mis tiempos designados, los cuales he dado a los hijos de Israel. Así que cualquier persona que se allega a estos tiempos y los guarda, agrada al Creador y pertenece a la nación de Israel. ¿Por qué se dice que se pertenece esta persona a la nación de Israel? Bueno, porque a Israel se le dio la promesa de vida. Es por eso que nosotros escogemos el camino de la vida. Si Israel es el más apreciado tesoro sobre todos los pueblos, significa que Israel es la luz por el conocimiento que tiene sobre los demás pueblos. Es decir, el Creador lo escogió para ser luz entre las naciones. Si usted se llega a este conocimiento, usted pertenece a todas las promesas que se le fueron dadas a Israel. A Israel. Cualquier persona hace lo que le agrada al Creador, el Creador lo hará subir con lo mejor de las tiendas de Jacob. Lo dice ya Yeshayahu 56. Melahim 1, o sea, Primero de Reyes 8, también menciona sobre el extranjero que viene de lejanas tierras a causa del nombre del Creador. O sea, es decir, esta persona podrá clamar en dirección hacia la tierra y en súplica, y el Creador lo escuchará y hará conforme el corazón de ese extranjero. Qué interesante, ¿verdad?, que esta persona que esté buscando de la Torá, de realmente. Entonces, estas personas que se allegan al Creador y conocen del Creador de lejanas tierras, que claman en dirección hacia la tierra y saben que el Creador es uno y su nombre es uno, el Creador también tiene una promesa para estas personas: escuchará su clamor y su plegaria, y por eso es que por el corazón de esta gente, por el corazón de estos extranjeros, el Creador hará. Así que debemos de tener mucho cuidado de tratar bien a estas personas que se están allegando a la Torá. No podemos seguir juzgándolos, y sino ayudarlos a entender bien como lo que estamos haciendo ahora. Creo que Minerva lo explicó. Somos luz de diferentes maneras, y una de ellas es exponiendo estos puntos importantes de estas parachas para que estas personas también se puedan seguir allegando. No sabemos si realmente el Creador tenga algún plan con esta persona, con este extranjero, y el Creador lo haya escuchado por su corazón, porque todo tiene un propósito y un proceso. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Claro, el capítulo 28 quería comentar, acá se mencionan unas ofrendas diarias, ofrendas también adicionales cuando es Shabbat, en Rosh Hodesh y en los días especiales, los Yamim Tovim o los Yom Tov. Acá, por ejemplo, dice que 28.4, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro al caer la tarde, ¿cierto? Y también habían unas ofrendas de cereales, flor de harina y holocausto continuo. Hay un paralelismo, los jajam caraítas de las medievales mencionaron que, basado en la escritura, lógicamente, que como ahora no hay templo, no se pueden hacer ofrendas, los sacerdotes, los levitas no pueden cumplir sus funciones. Entonces, basado en eso, creen que las oraciones reemplazan a los sacrificios, el fruto de labios que se le llama, o ofrendas de nuestros labios. Quería citar, por ejemplo, dice el Salmo 55:17, Tehilim, David dice: a Elohim clamaré, el Eterno me salvará, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. También podemos ver Esdras, capítulo 9, versículo 5, dice que en la ofrenda de la tarde, a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi aflicción,
habiendo rasgado mi vestido y mi manto, y me postré de rodillas y extendí mis palmas al Eterno mi Elohim. También tenemos Daniel 6:10, que ya lo mencionaste, donde dice que él se hincaba de rodillas 3 veces al día, oraba y confesaba delante de su Elohim como solía hacer antes, ¿cierto? En dirección a Jerusalén. Y Daniel 9:21 vemos que sus oraciones coincidían con las ofrendas. En Daniel 9:21 todavía estaba yo en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. ¿Ya? Y encontramos un par de textos más mencionando lo mismo. Entonces, de allí el caraísmo entiende que hay que orar en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Por lo menos 2 veces al día, y en los días especiales una oración adicional, porque habían ofrendas adicionales. Pero también es importante ver cómo está el corazón, ¿cierto? Porque en Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También dice en Proverbios 15:8 que la ofrenda de los impíos es abominación al Eterno, mas la oración de los justos es su gozo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos que tanto tiene que haber cierto formalismo tal vez, pero también es mucho más importante cómo está el corazón. Si nosotros estamos pecando, ¿cierto? Derechamente, o estamos con malas actitudes hacia los vecinos, hacia el prójimo, los hermanos, ¿cierto? Entonces obviamente nuestras oraciones van a ser palabras al viento. Si nosotros queremos que el Eterno escuche nuestras oraciones, si queremos recibir su bendición, tenemos que ajustarnos a su palabra, tenemos que andar en su camino, en el camino que enseña la Torah. Eso quería comentar, sigamos con la ronda. Gracias, Eri, por el aporte. De hecho, esa parte es bien interesante, el corazón, cómo uno tiene el corazón, porque sabemos que hay otras denominaciones que no importa lo que tú hagas, siempre vas a ser una persona agradable delante de los ojos del Creador o del Baal, quién sabe. Y así que es bien importante poder entender esto, porque usted no puede estar haciendo las cosas mal y ya por eso usted ya ha recibido un perdón. No, hay una acción, hay una consecuencia, y dentro de esa consecuencia, no importa si usted haya pedido perdón de esa acción, va a haber esa consecuencia. Eso lo podemos ver en los relatos de David. Cuando David hacía algo desagradable, él pedía perdón, el Creador lo perdonaba, hacía los sacrificios, pero aguántate, que ahí viene la consecuencia de lo que hiciste. O sea, no porque pida un perdón significa que no va a venir esa consecuencia. Así que esta parte es bien importante entenderla, de que nosotros somos responsables, y si nosotros hacemos algo, sí podemos pedir perdón, claro, el Creador nos puede perdonar, pero va a venir una consecuencia, y esa consecuencia tenemos que aguantarla por nuestras acciones. Sigamos con la ronda con Eileen. Adelante, Eileen. Gracias. Quería proseguir con el capítulo 28 y 29, y es bien interesante, ¿verdad? Vemos que en el 28 se habla de las ofrendas diarias, de las ofrendas de Shabbat, de las de Rosh Hodesh, de las de Pesach y las de Shavuot. Entonces vemos que, como ya mencionaron, que las ofrendas de Shabbat están separadas a las ofrendas de Rosh Hodesh. Y es bien interesante cuando pasamos al capítulo 29, que empieza con las ofrendas de Yom Teruah. Sabemos que Yom Teruah es un Rosh Hodesh. Entonces se habla específicamente de que es una doble ofrenda, porque se hace la ofrenda regular de Rosh Hodesh, por ser Rosh Hodesh, y se hace la ofrenda por Yom Teruah, día de exclamación, ¿verdad? La fiesta solemne del día de exclamación. Entonces, bien interesante que se especifica que ese día es doble ofrenda, la ofrenda por Rosh Hodesh y la ofrenda por Yom Teruah. Entonces, vemos también a veces que hay en ocasiones que Rosh Hodesh cae en un Shabbat. Y entonces eso da a entender que para ese tiempo se hacía doble ofrenda, se hacía la ofrenda de Rosh Hodesh y la ofrenda de Shabbat. Y vemos aquí estas separaciones. Si Shabbat fuera Rosh Hodesh siempre, pues entonces no habría que hacer doble ofrenda, pero aquí vemos que hay dobles ofrendas, incluso si en Yom Teruah cayera en un Shabbat, porque posiblemente puede pasar,
diferentes años puede ocurrir. Entonces serían 3 ofrendas, sería la ofrenda de Shabbat, la ofrenda por Rosh Hodesh y la ofrenda por la festividad de Yom Teruah. Y es bien interesante tener esto bien claro, de esta separación que se hace en las escrituras de estas festividades y de estos días solemnes, y no estar queriendo interpretarlo de una manera que no es la que la Torah explica. Después vemos en el 29, seguido ¿verdad?, la especificación esa, vemos que en el versículo 7 se habla de las ofrendas de Yom Kippur. Después seguido se habla de Sukkot, de Shemi Hatzeret, que es otra festividad, es prácticamente la última festividad, que es el día octavo, luego de los 7 días de Sukkot, el octavo día es día de asamblea, y sabemos que este día se llama así, literal, es el octavo día de asamblea, así se llama el día solemne. Y nuestros hermanos de otras denominaciones dentro del judaísmo pues le llaman la entrega de la Torá, o ellos celebran la culminación de la lectura de la Torá, pero en realidad en ningún momento en la Torá se habla de eso. En ningún momento se especifica que esa fiesta simboliza o significa que se está celebrando la culminación de la lectura de la Torá o la entrega de la Torá, etcétera. Y es bien interesante, ¿verdad?, que aquí se esté hablando de estos 2 capítulos se centren en las ofrendas que se hacían al Creador, ¿verdad? Continuamente. Esto era algo que era bien importante y sigue siendo bien importante. Por eso que nosotros como temerosos del Creador tenemos que rogarle al Creador que esto vuelva, que estas ofrendas vuelvan de nuevo, que el templo sea reconstruido nuevamente para que podamos cumplir con estas ordenanzas, porque ahora mismo pues no se pueden cumplir. Y era algo que era de suma importancia y sigue siendo de suma importancia, por eso es que se sigue estudiando. Otra cosa que quería mencionar rapidito, porque sé que estamos cortos de tiempo, algo que mencionó Minerva, que me quedé con eso pensando y que es muy cierto. Vemos que en el capítulo 25 en principio se habla de que los israelitas, se habla como en plural, se estaban profanando con las mujeres de Moab. Pero entonces vemos más adelante cuando sucede lo de el hijo de Eleazar, cuando traspasa a estas 2 personas, vemos que se especifica bien claramente el nombre de quién era el israelita que fue muerto, que era un jefe de la familia de la tribu de Simeón. O sea, no era cualquier israelita, era cabeza de tribu. Y la otra persona, la mujer, la mujer que es medianita que entró con él, también era una persona importante, era hija de Sur, jefe de la tribu de una familia de Madián. O sea, no era cualquier persona, eran personas se puede decir que eran personas con altos rangos o personas conocidas. Entonces vemos que el descaro de hacerlo delante de la congregación, o sea, traer a esta mujer y pasearla frente a todos para que lo vieran, y vemos este celo que tiene el hijo de Eleazar y los traspasa, y yo creo que ese acto que él hizo también es para una prevención, porque a veces pasan cosas malas frente a nuestros ojos, y si no hay una acción de inmediata, las personas que están viendo lo que está sucediendo pueden pensar, pero si él lo hizo y no pasó nada, yo también lo puedo hacer. Y esto es algo que vemos, me puse a pensar en esto, y yo creo que si lo hubieran dejado pasar y no hubieran tomado él no hubiera tomado esa acción tan drástica, se hubiera profanado más todavía el pueblo. Entonces eso es algo que yo lo traspaso a hoy en día, y hoy en día vemos que estamos viviendo en una sociedad tan y tan enferma, donde la maldad, donde el mal se practica a plena luz del día. Salimos y vemos gente haciendo cosas que son desagradables ante el Creador, y la sociedad cada vez están tan acostumbrados a verlas que ya las están viendo como algo normal. Se está normalizando las cosas
que al Creador le desagradan. Entonces no hay una acción de hacer nada, sino que se deja que se siga pasando estas cosas delante de nuestros ojos, y llega un momento en que se levanta una generación donde va a ver todas estas cosas como algo normal. Mira, no pasa nada, se hace esto, otra persona lo hizo y mira, no pasó nada. Y yo creo que por eso es que las naciones están tan pervertidas, ¿verdad? Tanta maldad en este mundo, y es porque no se toma, no hay unas acciones de que se vea que hay una consecuencia drástica a cosas que se están haciendo mal. Y yo creo que nosotros como seres, ¿verdad?, como seres humanos que somos temerosos del Creador, que estamos estudiando Torah, que ¿verdad?, que estamos teniendo ese entendimiento, yo creo que nosotros dentro de nuestras capacidades podemos ser jueces dentro de las naciones, y si vemos algo que está mal, algo malvado que se está haciendo, tomar acción, y no estoy hablando tomar acción como que estamos leyendo aquí en la parasha de hoy, pero sí llamar a la policía, mira, vi esto y esto y esto, está ocurriendo esto y esto, tener un tipo de conciencia y de tomar acción cuando vemos algo que sabemos y tenemos esa conciencia de que está mal, y no mirarlo y seguir de largo y dejar que pase, sino que ser celoso y dentro de nuestras capacidades tomar acción. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, añadir de lo que habíamos leído en esta parasha. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, esa parte es bien importante, poderla nosotros ejecutar, como lo has mencionado. Nosotros somos como somos como un resplandor en las naciones, y tenemos tenemos que tener mucho cuidado también, porque hoy en día, como la justicia está corrompida, uno es capaz de llamar a hacer algo y te van a ti como un perverso, como que el mal, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces ven que uno está tratando de, no, pues que sea normal, como están pasando hoy tantas cosas perversas, pues ven, lo están viendo normal. Entonces para uno sabemos que eso está en contra de la Torah, así que sí podemos hacer eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque ya se ha visto, por lo menos donde yo trabajo, tú tienes que, si ves algo y reportas algo, tú tienes que ir allí, dar la cara y que te vean, porque así la justicia quiere que estés allí, los malhechores van a ver tu cara, entonces eso puede crear, desatar otras cosas, y así puede poner tu vida en peligro también. Así que tenemos que hacer las cosas con mucha precaución, tratar de ser todo anónimo, porque pues no podemos tampoco poner nuestra vida en riesgo. Y sí, debemos de hacer algo, porque debemos de hacer algo. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, comentando un poquito más sobre Pinhas, veo aquí que una de las partes más importantes de esta parashá de Pinhas es cuando se habla del pacto de paz. Según dice el versículo 13, que esto supondría el pacto de sacerdocio eterno para él y sus descendientes después de él. Pero interesantemente vemos como en esa misma parashá de Pinhas, luego que se establece ese pacto de paz, o el Brit Shalom, se vincula a otra vez un nuevo conteo del pueblo. Entonces, siguiendo la misma línea del pacto de paz o el Brit Shalom, vemos que es muy serio cuando se establecen pactos en el pueblo de Israel, y es importante entender lo que es un pacto y lo que conlleva este pacto. Muchas veces los pueblos gentiles no entienden lo que es entrar en un pacto. Y esta es una palabra muy seria, hay que tomarlo serio, ¿ven? Cuando entramos en este pacto, y cuando el Eterno dice, por cuanto te he dado el pacto de paz, hay unas repercusiones muy importantes para el pueblo. Entonces vemos como luego de se establece el pacto de paz, se establece eternamente, hay una estructuración de nuevo del pueblo, cómo se vuelve a hacer un conteo. En otras palabras, vamos a empezar de nuevo, vamos a contar, se hace otro pacto, de manera que todos, el número entra en ese pacto. Quizás no hay nada escrito, pero sabemos que el pacto de paz se establece con el Eterno, con el pueblo, y viceversa. O sea,
Un pacto es el que da el pacto más el que recibe el pacto, pero hay viceversa, hay unas expectativas de ambas partes, ¿no? O sea, no porque yo entre en el pacto voy a hacer lo que yo quiero, sino qué se requiere para que yo cumpla de este pacto y andar bajo las ordenanzas de este pacto. Esa es la seriedad de esto. Entonces veo como vuelve y se hace un conteo para que sean contados otra vez en el censo las tribus de Israel, así mismo como el conteo de los levitas. Entonces vemos como las hijas de Zelpahat entran también en este pacto de paz. Si seguramente quizás por ser mujeres que no tenían un descendiente varón, no le tocaba ninguna herencia, como ellas establecen eso a través de Moshe, es también bajo ese pacto de paz. Y entonces sí reciben esa herencia. Se le dice a Moshe que se prepare para morir, para establecer, ¿verdad? Como quien dice, esto es lo que va a pasar hasta aquí, para entonces Yehoshua elegido para reemplazarlo. Entonces veo cómo se vincula en esta parashá, se estructura también y se mencionan los sacrificios o las ofrendas como el sacrificio diario, y así mismo siguen las ofrendas de Shabbat, Luna Nueva, ofrenda de Shavuot, así mismo hasta Sukkot, especificadas, primer día, segundo día de Sukkot. Nótese que las ofrendas de Sukkot, desde el primer día, siempre son 2 carneros y 14 corderos de un año. Sin embargo, los toros van disminuyendo. El primer día son 13, después disminuye a 12, a 11 toros, a 10 toros. Interesante. Pero lo que quería vincular con esta parashá es el pacto de paz con los sacrificios o las ofrendas de Shabbat y cada fiesta. Quiere decir que en cada festividad debemos recordar el pacto de paz, este pacto de paz que está escrito en nuestro corazón, la Torá está escrita en nuestro corazón. Entonces, esas ofrendas, como no hay templo, representan, ya lo habíamos dicho, el fruto de labios, representando ese pacto, ese fruto de labios por la mañana, por la tarde y por la noche, y hacemos las ofrendas especiales como recordatorio de que estamos andando en ese pacto. Pues más o menos eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Entiendo yo que muchos de los que están aquí escuchando han llegado aquí porque el Creador ha escuchado también sus súplicas de que les muestre la verdad, les muestre conocimiento, les den sabiduría, entendimiento, son muchas cosas, y yo creo que esa plegaria, ese sentir, ese anhelo de poder comunicarse con el Creador y que el Creador lo escuche, yo creo que esta parte de estar escuchando esto ahora, de tener este conocimiento, es parte de que el Creador sí está escuchando a cada uno de ustedes. Seguimos con la ronda con Pavel. Adelante, Pavel. Bueno, mi hermano, según mi opinión se ha hablado bastante, por eso no tengo más nada que añadir de nuevo en ese sentido. Gracias. Gracias, Pavel. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Si entonces no hay nadie, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.